Un cordial saludo y bienvenidos a este canal Orlando Video Jerónimo. En esta entrega estamos trabajando la matemática desde cero hasta ingeniero y el día de hoy vamos a trabajar las operaciones internas dentro de un conjunto matemático, de un conjunto numérico, perdón. Hemos hablado anteriormente del conjunto de los números naturales que tienen sus propiedades y características. Ahora bien, ¿cuándo una operación es interna dentro de un conjunto? Por ejemplo, las operaciones internas dentro del conjunto de los números naturales son la adición, la multiplicación y la potenciación. ¿Por qué la sustracción no es interna dentro del conjunto de los números naturales? Bueno, porque si yo, por ejemplo, resto 4 menos 6, me va a dar un número que no pertenece al conjunto de los números naturales. Bien, no pertenece al conjunto de los números naturales menos 2. Por lo tanto, la sustracción no puede ser interna. Por eso, debido a que nosotros tenemos un elemento que no se puede trabajar en el conjunto de los números naturales, es por la razón que surge el conjunto de los números enteros. El conjunto de números enteros surge por la necesidad de contabilizar no solamente a los enteros positivos, que son los naturales, sino también para contabilizar al conjunto de los números enteros negativos. Ya aquí los naturales nos dejan de funcionar y pasamos a la próxima etapa. Pero vamos a seguir tratando el conjunto de los números naturales todavía. Bien, entonces, vamos a ver, la sustracción no es interna dentro del conjunto de los números naturales. Cuando un número natural, cuando una operación es interna dentro de un conjunto, cuando nosotros cogiendo cualquiera dos elementos, por ejemplo, el 4 más el 9, el otro elemento que nosotros vamos a obtener es un número natural, nos dice la propiedad. Bien. Entonces, otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que si tenemos, por ejemplo, 4.5, el 4.5 más 16, por ejemplo, aquí nosotros tenemos como resultado un número que no es natural. ¿Qué número vamos a tener? El 20.5. Pero, ¿qué sucedió en este caso? Que el número que nosotros seleccionamos, el 4.5, uno de los sumandos que nosotros seleccionamos, no es un número natural. ¿Qué es lo que nos está diciendo el procedimiento o la normativa? Que nosotros tenemos que utilizar dos elementos del conjunto que sean naturales. Si utilizamos dos elementos del conjunto que sean naturales, me va a dar como resultado un número natural. ¿Me doy a entender? Bien. Entonces, ¿por qué la división no es interna dentro del conjunto de los números naturales? Vamos a ver. Si nosotros dividimos 6 entre 4, eso nos va a dar 1.5. Por lo tanto, ojo, otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que si nosotros dividimos 8 entre 2, nos da como resultado 4. Pero el hecho de que en esta operación el número que nosotros tengamos como resultado sea un número natural, no quiere decir que la división sea interna dentro del conjunto. Porque si se da solamente un caso en el que la división me dé un número como cociente que no pertenezca al conjunto, ya eso saca, ¿verdad? La operación dentro del conjunto. Bien, la operación que asume ese conjunto, o sea, el conjunto que asume la operación de la división es el conjunto de los números racionales.
Los números racionales, lo vamos a ver más adelante, son aquellos que pueden expresarse como cociente de dos enteros. Nosotros tenemos un número Q entre un número P, siempre que P sea diferente de 0. Eso lo vamos a ver más para adelante. Bien, ya ustedes, espero que mi público televidente entienda cuando una operación es interna dentro del conjunto. Seguimos. Ahora, otro tema que vamos a trabajar muy importante es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué nos dice el teorema fundamental de la aritmética? Bueno, establece que un número natural, bueno, déjame ver. El teorema fundamental de la aritmética establece que un número natural cumple con una de tres condiciones. O que es la unidad, o que es primo. Vamos a ponerle a los números primos una n minúscula con una p como subíndice. ¿Es número primo o es un número compuesto de primos? ¿Qué pasa? Que el 1 no entra en el grupo, no entra porque el número 1 no es primo. Los números primos son todos aquellos que solamente se pueden descomponer una vez o que son divisibles entre más de dos números. ¿Cuáles son los números primos? El 2 es un número primo. El 2 es el único número par que es primo. Ojo, que ustedes no pueden tener el criterio de que un número primo son los impares, por ejemplo. Porque hay números pares que son primos, como el número 2, que es el único. Y hay números impares que son compuestos de primos. Bien, vamos a profundizar un poco. Vamos a ver. Conjunto de números primos. Es aquel que solo es divisible entre él mismo y la unidad. Por ejemplo, el número 19 es un número primo. ¿Por qué? Porque el número 19 solamente es divisible entre 1 y 19. Pero ¿qué pasa con el número 21? Que es un número que es impar también. El número 21 es divisible entre 3, es divisible entre, todos los números son divisibles entre 1, son divisibles entre el mismo, pero también es divisible entre 7. De manera que el número 21, aquí este pertenece a los números compuestos de primo. Estos son los números compuestos de primo. Vamos a utilizar el color rojo para los números primos. Bien. Y estos son números primos. ¿Me doy a entender ahí? Entonces, aquí los números primos son el 2. Vamos a ver si tenemos un error aquí. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Aquí no hay errores. Bien. ¿Qué pasa? Que el conjunto de números primos también es infinito. Vamos a ver ahora cuál es el criterio del conjunto de los números compuestos de primos. Aquí nosotros tenemos, antes de entrar al conjunto de números compuestos de primos, ahí yo les voy a colgar en la plataforma un grupo de por lo menos un centenar de los primeros números primos, ¿no? Ahí están, para que ustedes lo puedan visualizar, que hay una practiquita, dicho sea de paso, que yo les puse para que ustedes puedan determinar los primeros 50 números compuestos de primos. O sea, los primeros 50 números primos. Ahora vamos, antes de nosotros entrar al criterio de números compuestos de primos, vamos a trabajar el criterio de divisibilidad, que es muy importante. El teorema fundamental de la aritmética establece que todos los números están compuestos de primos. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Con el criterio de divisibilidad. Ahora bien, el criterio de divisibilidad establece que un número es divisible con otro si cuando yo lo opero, por ejemplo, el 15 es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque cuando yo divido 15 entre 3,
me da un número que es natural, que es el 5. Ahora, cuando yo divido 16 entre 3, ¿es divisible? No, ¿por qué? Porque el cociente, vamos a suponer 15 entre 2. El cociente de dividir 15 entre 2 es igual a un número que no es natural, que es el 7.5. Por lo tanto, no cumple con el criterio de divisibilidad. Eso es lo primero. ¿Me doy a entender? De manera que aquí vemos también un ejemplito, el 9/3 cumple con el criterio de la divisibilidad y 9 entre 2 no cumple con el criterio, no es divisible. ¿Me doy a entender? Luego, dicho esto del criterio de divisibilidad, ahora vamos con el conjunto de números compuestos de primos. ¿Quiénes son los números compuestos de primos? Números compuestos de primos, vamos a ver. Los números compuestos de primos son aquellos que son divisibles entre más de dos números naturales. Y que también otro criterio para determinar cuáles números son compuestos de primos es que se pueden descomponer más de una vez. Ahora vamos a ver qué significa descomponer más de una vez. Pero primero vamos a identificar cuáles son los números compuestos de primos. Por ejemplo, miren el 4, es el primer número compuesto de primos es el 4. ¿Cuál es la característica que tiene el 4? Que el 4 es divisible. Primero, al igual que todos los números primos, es divisible entre uno y entre el mismo. Bien, pero también tiene la peculiaridad de que es divisible entre 2. Esa es la condición, es una condición ya necesaria y suficiente para saber si un número es compuesto de primos. Ahora, otra condición que podríamos tratar aquí es que se descompone utilizando el criterio de divisibilidad entre más de un número primo. Siempre vamos a descomponer con otro primo. Bien, el número primo más pequeño que puede descomponer el 4, en este caso es el 2. Cuando nosotros dividimos 4 entre 2, me va a dar 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. Entonces aquí se cumple el teorema fundamental de la aritmética que establece que 4 es igual a la multiplicación de los factores primos que lo componen. Si yo multiplico los factores primos 2 por 2, 2 por 2 es igual a 4. ¿Me doy a entender? Aquí nosotros vamos a dejar un conjunto de números, lo vamos a tratar dentro de la plataforma de mis estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago para que ustedes puedan tenerlo ahí de referencia, pero es un ejercicio que yo se los voy a poner también para que ustedes lo puedan ejercitar un poquito la mente y descubrir cuáles son los primeros 100 números compuestos de primos. El conjunto de números compuestos de primos es infinito, al igual que el conjunto de los números primos. Ojo, solamente estamos trabajando el conjunto de los números naturales. Solamente estamos dentro del campo de los números naturales y por eso el criterio de divisibilidad, porque cuando yo divido 9 entre 2, me da es divisible 9 entre 2. 9 entre 2 es divisible, pero no dentro del campo de los números naturales. 9 entre 2 me da un número que es racional. Ahora, cuando yo hablo de criterio de divisibilidad, me refiero al campo de los naturales. O sea, un número es divisible entre otro cuando su cociente es otro número natural. Dentro de los números naturales tenemos el 1, tenemos a los números primos y tenemos a los números, wow, y tenemos a los números compuestos de primos. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, el número 15, vamos a trabajar con el 15.
El número 15, cuando yo lo descompongo en factores primos, ¿cuál es el primer número primo que lo descompone el 15? El 3. Porque 15 es divisible entre 3. 15 entre 3 es igual a 5. Ya como el 5 no es divisible entre 3, utilizo el próximo número primo que lo puede descomponer. Ya como el 5 es un número primo, lo descompongo entre el mismo. 5 entre 5 igual a 1. Y aquí vuelve y se compra el teorema fundamental de la aritmética que establece que 15 es igual a los factores primos que lo componen, que es igual a 3 por 5. ¿Me voy a entender? Vamos a hacer otro ejemplito también. Vamos a trabajar con el número 30. Número 30, que también es compuesto de primos. ¿Qué vamos a hacer? Los números que son compuestos de primos, utilizando el criterio de divisibilidad, lo podemos descomponer de la siguiente manera. El primer número primo que lo puede descomponer es el 2, el número primo más pequeño, el 2. 30 entre 2 es igual a 15. Luego, el 2 ya no puede seguir siendo utilizado, entonces lo que debemos hacer es dividir entre otro número primo que pueda descomponer el 15, que en este caso es el 3. 15 entre 3 me va a dar otro número primo, y ya cuando ya tenemos un número primo, 15 entre 5, llegamos a la unidad y volvemos a comprobar el teorema fundamental de la aritmética que establece que 30 es igual a la multiplicación de los factores primos que lo componen. O sea que todos los números están compuestos de primos. De ahora en adelante, en vez de decir compuestos de primos, cuando digamos compuestos, ya sabemos que nos estamos refiriendo a los compuestos de primos. Entonces 30 es igual a la multiplicación de los factores primos que lo componen, que es igual a 2 por 3 por 5. Voy a entender ahí. Entonces, dicho esto, ya nosotros vamos a desarrollar algunos ejercicios para decomponer los factores primos. Aquí hay un grupo de ejemplos de números compuestos de primos que están compuestos en factores primos. Por ejemplo, el número, ya vimos el 15, un número muy bonito de componer el 8, porque fíjense que el 8, cuando yo divido entre 2, 2, 2, vemos que 8 es igual a la multiplicación sucesiva del 2 3 veces. Este principio del teorema fundamental de la aritmética y descomponer los números en factores primos y expresarlo en potencia es la base para nosotros trabajar la reducción de radicales. La suma de radicales, la suma de expresiones con radicales implícitas, con semejanzas implícitas o que sean semejantes explícitos. Pero este criterio que nosotros estamos trabajando, vamos a ver cómo nos va a ayudar a la reducción de radicales, a la realización de funciones logarítmicas, a la realización de ecuaciones exponenciales, entre otras aplicaciones. El próximo tema, donde vamos a utilizar por primera vez la aplicación de este principio del teorema fundamental de la aritmética, va a ser la determinación del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Vamos a ver cómo nos vamos a valer de todo este maravilloso procedimiento que vendría siendo como el primer puzzle de la matemática. Los números primos son la piedra angular que componen todo el conjunto numérico de los naturales, por lo menos el campo de los naturales. Es extremadamente importante. El conjunto de números primos lo aplicamos en la vida diaria para la encriptación y todo el sistema de tarjeta de créditos se vale de este principio matemático.
en el cual nosotros estamos usando. Bien, aquí vemos la descomposición del 15 y también tenemos la descomposición del 24. 24, utilizamos el número más pequeño para descomponer lo que es el 2 y obtenemos 12. 12, volvemos a utilizar el 2. Siempre utilizamos el factor primo hasta que ya no nos sea útil. 6, seguimos descomponiendo el 6 entre 2. Ya, como 6 entre 2 es igual a 3, y ya es el número primo, lo dividimos entre el mismo primo y ya tenemos el 1. Y aquí vemos que también aquí volvemos a comprobar el teorema fundamental de la aritmética, que establece que 24 es igual a la multiplicación sucesiva del 2 3 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 3, 24. Bien. En nuestra próxima clase, en nuestro próximo segmento, en este canal de matemáticas, matemáticas desde cero, o en este canal, Orlando Vido Jerónimo, vamos a utilizar el principio de expresar los factores primos en potencia. En vez de yo multiplicar el 2 de manera sucesiva 3 veces, nosotros vamos a poner el 2 y lo vamos a elevar a la cantidad de veces que se está multiplicando de manera sucesiva. Ese fundamento de la matemática y ese fundamento de la teoría de los exponentes también lo vamos a profundizar en él más adelante. Bien. Por lo tanto, si les gustó el vídeo, denle like, suscríbanse y comparten, y también activen las campanitas para que usted se entere de todos los vídeos que yo voy subiendo. En el canal Orlando Video no solamente estamos trabajando todos los criterios de matemáticas, sino también que estamos trabajando criterios de educación general, inglés, hasta cursos de inglés, conversaciones de inglés y de variedades, también de comentarios y comentar las principales noticias que impactan, ¿no?, a la sociedad dominicana y a la sociedad mundial. Entonces, ahora que yo soy youtuber, es que yo tengo conciencia de lo importante que es darle like a un video si les gusta. Yo anteriormente veía los vídeos y no le daba like aunque fuera un vídeo que me enseñe a pasar un examen. Pero ahora, yo a través de este canal quiero motivar, incentivar, concientizar a los televidentes de este canal a que cuando ustedes vean un video, ustedes le den su me gusta, le den su like. Y si la persona le fue útil, suscríbanse al canal, que eso no cuesta nada. Y también es importante darle a la campanita. Todo lo que los youtubers repiten de manera consistente, no por amor al arte que lo repiten. Pasen un feliz resto del día y que Dios los bendiga.